Bien, chicos, en este ejemplo vamos a ver también derivada usando propiedades, pero con un ejemplo un poquito más difícil en cuanto a la reducción a su mínima expresión. Vamos a ver, si observamos este ejemplo, que acá tenemos un producto entre un número por una función, donde esa función es un logaritmo de algo que no es x, ¿sí? Y justamente ese algo está planteado como una división entre dos funciones. Entonces, vamos a partir que tenemos un número por una función. Recordamos que si tenemos un número por una función, la derivada es el número queda y tengo que derivar la función. Entonces, vamos a empezar planteando que su derivada va a ser igual a ese número, al 1/8, por la derivada de esta función, que es una función que es compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque no dice logaritmo natural de x, sino dice logaritmo natural de ¿qué? De otra cosa, que en este caso está planteado a través de esto. Entonces, si nosotros tuviéramos el logaritmo natural de x, su derivada sería 1 sobre x, según la tabla. Pero no es x lo que tenemos ahora, es lo que yo marqué con un círculo. Entonces vamos a empezar planteando eso, que va a quedar 1 sobre ¿quién? Sobre ese círculo. Ojo, tengan cuidado la línea divisoria. Esta es la línea divisoria fundamental, la principal, ¿la ven? Lo que digo que es importante eso, ¿por qué? Porque vamos a estar trabajando con algo que ya es una fracción. Entonces, cuando yo planteo 1 sobre la derivada, perdón, 1 sobre esa x, en este caso 1 sobre todo esto, entonces por favor escríbalo como corresponde. Es 1 sobre todo esto. Es decir, respetando numerador respecto del denominador. Como hay sumas y restas, por favor también traten de usar paréntesis o corchetes, si es que acá ven un paréntesis y se confundieran un poco más. Entonces lo escribo así, 1 menos coseno de 2x sobre 1 más coseno de 2x. Y recuerden que, ¿qué ocurre cuando es compuesta? Yo tengo que después colocar por el círculo derivado. Es decir, eso que marqué con un círculo no me tengo que olvidar que es mi g de x derivada, es mi compuesta, es mi función compuesta. Entonces, ¿qué tengo que colocar acá? Que luego voy a tener que derivar todo esto, que es mi círculo. ¿Sí? Esto lo vamos a plantear, pero como es una derivada de una división, ¿lo ven que es una división? Entonces lo vamos a plantear teniendo en cuenta la derivada de una división. No puedo derivar esto dividido la derivada de esto, porque hay una propiedad de la derivada de una división que nosotros ya la vimos y entonces hay que respetarla. Entonces, antes de hacer esta derivada en un cálculo auxiliar, siempre es muy importante cuando la derivada es difícil o recurre que hay que seguir varios pasos, de usar cálculos auxiliares como si fueran mini ejercicios dentro de otro ejercicio, ¿sí? Que es más grande. Primero, antes que nada, también es importante que cuando tengan una división y esa división sea con fracciones, entonces es muy importante también escribir esto de forma que después no se les complique. ¿A qué me refiero con eso? Que acá tenemos 1 dividido una fracción. Cuando tenemos 1 dividido o un número dividido una fracción, recuerden que la división se transforma en multiplicación y se invierte. Es decir, que esto que está escrito de esa forma, lo podría escribir ¿de qué forma? Poniendo 1/8 y en vez de colocar 1 dividido esta fracción, colocarla al revés. 1 más coseno de 2x sobre 1 menos coseno de 2x. Entonces, ¿ya qué ocurre? ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia entre lo anterior? Que ya no tengo doble línea divisoria. ¿Ven? La fundamental y después otra. Es 1 dividido una fracción. La fracción se invierte. ¿Lo ven? Lo que estaba acá pasa arriba y esto queda abajo. Eso es lo mismo que, a ver, para el que todavía esa parte no lo entiende. Si yo tuviera 1 dividido 2/3, ¿ven? 1 dividido una fracción. Esto se puede escribir así. 1 dividido con los dos puntitos, 2/3. Recuerden que la división se transforma en una multiplicación y justamente esto que ocurre, se invierte la fracción y quedaría 3/2. Conclusión, quedaría 3/2, que es lo que hice acá. 1 dividido esta fracción, imagínense que acá fuera 2/3, quedaría 3/2. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es la derivada de esto, que como les dije, como es complicada, vamos a usar un cálculo auxiliar,
donde en ese cálculo auxiliar vamos a derivar esto y a reducir a su mínima expresión esa derivada, cosa que cuando la terminemos de derivar, acá la coloquemos reducida y no mezclemos dentro del ejercicio principal lo que sería una resolución que puede ser complicada. Entonces voy a usar la hoja de al lado y voy a escribir 1 más coseno de 2x sobre 1 menos coseno de 2x, perdón, 1 menos, estoy en esta, ¿sí? 1 menos coseno de 2x sobre 1 más coseno de 2x, que lo que voy a hacer es derivarlo. Entonces, vamos a la derivada de esto. La derivada de esto es una derivada de una división de funciones, ¿sí? Es decir, ¿recuerdan cuando por propiedad, si yo tenía la f de x dividido g de x, que es una división, y lo tengo que derivar, la regla decía, derivo el numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, sobre el denominador elevado al cuadrado, sin derivar. Voy a aplicar eso, donde mi f es todo esto y mi g es todo esto. Así que uso paréntesis para plantearlo. Coloco mi f, en realidad voy a usar corchete para que no se mezcle con el paréntesis del 2x. Mi f lo tengo que derivar por, uso paréntesis, otra vez corchete, esto sin derivar, la parte del denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar. Siempre es importante plantearlo primero y después hacer la derivada. Por la derivada del denominador. Todo esto sobre el denominador, que es 1 más coseno de 2x, que lo tengo que derivar. Elevar al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Elevar al cuadrado. Bien, ahora para hacer esto, ¿qué tenemos? Una resta. En una resta de funciones se deriva cada elemento que está, ¿sí?, participando en esa recta, en esta resta. Entonces, ¿cómo lo derivamos? La derivada de 1 y la derivada de esto. Pero esta es una derivada compuesta. ¿Por qué? Porque es coseno de ¿qué? De algo, no es coseno de x. Entonces, esto también lo voy a usar en un cálculo auxiliar. Voy a poner cálculo auxiliar 2 y para derivar esta última también cálculo auxiliar 3. Y voy a ir acá abajo. Y voy a poner 1, ¿sí? ¿Qué es esto? 1 menos coseno de 2x. Y lo voy a derivar. Y voy a colocar luego 1, la otra, el cálculo auxiliar 3, que es 1 más coseno de 2x, que también lo voy a derivar. Bien, vamos entonces a el primero. La derivada de un número, ¿qué me da? 0. Después coloco el menos. Y ahora tendría que hacer la derivada del coseno de 2x, que como dijimos es compuesta. ¿Quién está reemplazando la x? Ese 2x, ¿sí? Pero nosotros sabemos que la derivada de coseno de algo es menos seno de x. Pero no es x, es mi círculo. Por lo cual acá va a quedar, guarda, porque este menos es este menos, por lo cual acá voy a tener que poner menos, que es este, seno de ¿quién? Del círculo. ¿El círculo quién es? 2x por el círculo derivado, por 2x derivado. ¿Sí? Quedaría menos menos me da más, seno de 2x por 2x derivado es un número por una función, el número sale para afuera y la derivada de x me da 1, por lo cual me quedaría por 2. ¿Cómo escribo esto? Lo escribo lo más reducido posible, 0 más algo directamente da esto, y esto para no confundirse el argumento con el número lo coloco como 2 positivo de seno de 2x. Esto que tengo acá es la derivada de esto y va acá como derivada del cálculo auxiliar 2. Es decir, coloco 2 seno de 2x. Esto sigue como está.
Luego coloco esta parte era sin derivar. Y ahora tengo que colocar acá el resultado de la derivada de 1 más coseno de 2x, que era mi cálculo auxiliar 3. ¿Sí? Que otra vez la derivada de un número que me da 0. Y otra vez tengo la composición, por lo cual me quedaría menos seno de ese algo, es decir, menos, en este caso, como es más menos, directamente me queda menos seno de 2x por 2x derivado. La derivada de 2x da 2, por lo cual me quedaría menos seno de 2x por 2, o lo que es lo mismo, menos 2 seno de 2x. Esto que me dio acá es el resultado, y lo voy a colocar acá, pero guarda, con paréntesis. Bien, ya terminé la derivada. Ahora voy a empezar a reducir. Antes de reducir voy a escribir un poquito mejor. Recuerden que esta parte de abajo nunca se toca. Digo, no empiecen a hacer binomio al cuadrado. ¿Por qué? Porque justamente van a extender el ejercicio. Esto queda así, ¿sí? No se puede aplicar distributiva porque hay un más, por lo cual no hagan lío. La potencia no es distributiva en respecto de la suma. Y lo que voy a tener que tratar de reducir es la parte del numerador. Que antes que nada voy a escribir mejor esto. ¿Por qué? Porque tengo un menos acá y tengo un menos acá, pero este menos no es de resta, sino es de signo, por lo cual voy a poder hacer este menos por este menos que me da más. Fíjense que siempre tiene que quedar dos términos, ¿sí? Es decir, si les quedó más de dos términos es porque no pusieron corchete, y si no pusieron corchete estaría mal. O paréntesis. Es decir, voy a volver a escribir esto igual, pero voy a trabajar un poquito mejor con la segunda parte. Entonces, menos por este menos me va a dar más. Acá me va a quedar el 2. El 2 lo puedo colocar acá adelante. ¿Por qué lo puedo colocar acá adelante? Porque hay un por acá. Por lo cual el paréntesis lo puse más que nada por el signo, pero menos por menos ya lo trabajé. Por lo cual el orden de los factores, ¿ven? Este factor no altera el producto. Por lo cual puedo colocar este seno de 2x acá adelante y esto colocarlo detrás. Más que nada por una cuestión de que ahora cuando saque factor común se van a dar cuenta mejor cómo queda ese factor común. ¿Sí? Ahora es importante saberlo reducir. Van a ver que la respuesta final va a quedar corta. ¿Por qué? Porque está bien trabajada la reducción. Y para trabajar la reducción me tengo que fijar si puedo sacar factor común ahí en el numerador. ¿Cómo me fijo si puedo sacar factor común? Siempre fijándome en los factores. Los factores son las cosas que están multiplicando, no las cosas que están sumando o restando. Es decir, yo tengo en el primer término, ¿qué factor? 2. El seno de 2x, no puedo separar el argumento del seno, es seno de 2x, es otro factor. Y el otro factor es 1 más coseno de 2x, que tampoco lo puedo separar. Es todo este corchete, por eso es importante el corchete. ¿Sí? En el otro término que tengo, este 2, que se repite acá, por lo cual lo voy a poder sacar como factor común. El seno de 2x, que se repite acá, por lo cual lo voy a poder sacar como factor común. Y 1 menos coseno de 2x, que no es lo mismo que 1 más coseno de 2x. Por eso no lo puedo sacar como factor común. Lo que saco como factor común es 2 seno de 2x, que se repite en los dos términos. Y entonces, ahora voy a ver qué queda en ese corchete, que después incluso lo voy a tener que trabajar. La parte de abajo la dejo como está. Ahora bien, ¿qué es lo que nos queda? Yo saqué el 2, recuerda que se divide todo el primer término por esto, o lo que es lo mismo, fijarme qué le falta a esto para obtener el primer término. El 2 yo lo extraje, el seno de 2x lo extraje. ¿Qué no extraje? No extraje el 1 más coseno de 2x, que eso lo puedo poner en corchete o no, porque en realidad hay un más delante del paréntesis, por lo cual quedaría como está. Pero por ahora lo coloco. Después, en realidad lo voy a colocar con paréntesis. Después, ¿qué tengo? Tengo un más, el 2 en el segundo término, el 2 lo extraje, el seno de 2x lo extraje, por lo cual, ¿qué es lo que no extraje? No extraje el 1 menos coseno de 2x, que eso es lo que voy a colocar ahí. ¿Y ahora qué se hace? Ahora se trabaja con esto, con lo que quedó después de extraer factor común, porque seguramente eso, aplicando distributiva o alguna otra operatoria, se va a poder reducir. ¿Cómo se va a poder reducir? Bueno, en este caso distributiva no hay que aplicar. Hay un más delante del paréntesis, por lo cual me indica que lo de adentro queda como está, por lo cual voy a colocar 1 más coseno de 2x y ahí sí les traigo el paréntesis. Acá tengo un más delante del paréntesis, por lo cual esto va a quedar como está, por lo cual queda 1 positivo menos coseno de 2x. Y entonces observo dentro de esto
¿cómo me va a quedar? Observen lo siguiente. Tenemos 1 más coseno de 2x más 1 menos coseno de 2x. Este término es numérico y este es numérico. Y este tiene coseno de 2x y este tiene coseno de 2x. Por lo cual, 1 más 1 me da 2. Y más coseno de 2x menos coseno de 2x se termina ¿qué? Cancelando, porque tengo más 1 y menos 1, la misma cosa, ¿sí? El mismo argumento, ¿sí? Y entonces me queda 1 más 1, 2. Es decir, que me queda 2 seno de 2x multiplicado por ¿quién? Por 2 sobre el denominador. Conclusión. La respuesta final, ¿sí?, de esta derivada, lo más reducida posible, ¿cuál es? 2 por 2, 4, seno de 2x, todo esto sobre 1 más coseno de 2x elevado al cuadrado. Observen esto, chicos. Miren lo que era esto, ¿lo ven? Cuando terminé de derivar. Y miren cómo quedó la reducción de la expresión cuando lo pude realizar. Entonces, la derivada de esto, como me dio este resultado bien reducido. Una vez que lo tengo reducido, así reducido, es fácil colocarlo ya acá. Si yo esto lo hubiera hecho todo esto dentro del ejercicio principal, hubieran perdido lo que sería la base del ejercicio y hubiera empezado a haber confusiones. Por eso es muy importante la utilización de los cálculos auxiliares. Entonces, acá como cálculo auxiliar 1, como me dio esto es lo que voy a colocar acá. 4 por seno de 2x, todo esto sobre 1 más coseno de 2x, todo esto elevado al cuadrado. Y ahora la idea es reducir esto. Ya la derivada terminó. Otra vez, si ya terminé de derivar esto, ahora viene la reducción. ¿La reducción qué es? Si se puede simplificar, porque son todos factores, ¿lo ven? Entonces, ¿qué puedo simplificar? Y yo tengo un 8 y tengo un 4, ¿sí? ¿Ven que son factores? ¿Qué factores tengo arriba? Todo esto, que no lo puedo separar, es 1 más coseno de 2x. Habiendo un más, no lo puedo separar. 1 más coseno de 2x, tengo otro factor que es 4, tengo otro factor que es seno de 2x. Acá tengo 1 menos coseno de 2x, el 8, y 1 más coseno de 2x elevado al cuadrado. Conclusión, voy a simplificar el 4 con el 8, que me va a quedar un 2 en el denominador. Y 1 más coseno de 2x no es lo mismo que 1 menos coseno de 2x, pero sí es igual que a esto que tengo acá. ¿Ven? 1 más coseno de 2x, que acá está elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Que es 1 más coseno de 2x por 1 más coseno de 2x. Significa que voy a poder simplificar 1 y este sí se va completo, ¿sí? Y acá van a quedar 1. Conclusión, hasta el momento me está dando la derivada. En la parte de arriba del numerador me quedó seno de 2x, ¿lo ven? Y en la parte del denominador, ¿qué me quedó? Este 2 por 1 menos coseno de 2x por 1 más coseno de 2x. Y ustedes me dirán, ¿ya está, profe? No, no está. ¿Por qué? Porque si observan, acá tengo dos expresiones que son conjugadas. ¿Qué quiere decir? Ven que hay una multiplicación de dos cosas que son iguales, pero una aparece sumando y otra aparece restando. ¿Eso qué es? Eso lo vieron ustedes como casos de factoreo y vieron que cuando aparecen dos expresiones multiplicadas y son conjugadas, cambiadas de signo, el término del medio, entonces esto que queda, a por a al cuadrado. Cuando hacen a por menos b, me queda menos ab. Cuando hacen más b por a, me queda más ab o ba, que es lo mismo, se simplifica. Y después, cuando hacen más b por menos b, me queda menos b elevado al cuadrado. Es decir, que me da una diferencia de cuadrados. Eso es lo mismo que tengo acá. Tengo un 1 que sería mi a y el segundo término coseno de 2x que sería mi b, que aparecen ¿qué? Una vez sumando y una vez restando. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo voy a colocar esto? Esto lo voy a colocar como seno de 2x, esto queda igual, el 2 queda igual. Y acá lo voy a colocar como el primer término, que es 1 elevado a ¿qué? Al cuadrado, 1 al cuadrado, menos el segundo término, que es coseno de 2x, elevado al cuadrado, que recuerdan que cuando está elevado al cuadrado lo puedo poner así. ¿Sí? Es decir, que hasta el momento, ¿qué tenemos? Tenemos seno de 2x sobre 2 por 1 menos coseno al cuadrado de 2x.
¿Terminó, profe? No. ¿Por qué no? Porque también, si se acordaran, es decir, esto de usar propiedades es lo que me permite saber reducir. Y esto también vieron, ¿sí? En cuarto lo tendrían que haber visto, cuando vieron la parte de identidades trigonométricas, tendrían que haber visto la relación pitagórica. Hay una relación que dice que el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Y ustedes me dirán, ¿pero para qué lo voy a usar acá? Porque observen que si despejo el seno al cuadrado de x, acá me queda el coseno cuadrado de x pasa restando y me queda 1 menos coseno al cuadrado de x. Que en realidad es lo que yo tengo acá, no de x, acá tengo de 2x, pero lo mismo. Es decir, es 1 menos coseno al cuadrado de ¿qué? Del ángulo, que en este caso el ángulo es 2x. Por lo cual, esto lo puedo escribir como ¿qué? Como seno al cuadrado de ese ángulo. Conclusión. Acá lo voy a poder colocar como seno de 2x sobre 2 seno cuadrado ¿de quién? Del ángulo, que en este caso el ángulo ¿quién es? 2x. Y observen acá, ¿qué puedo hacer? Si acá tengo seno de 2x y acá lo tengo elevado al cuadrado, este se va completo y acá se va a ir uno de estos. Conclusión, me va a quedar 1 sobre 2 seno de 2x. Que, si recuerdan, 1 sobre el seno de un ángulo, 1 sobre el seno de un ángulo se define como la cosecante. Recuerdan que la cosecante era 1, igualmente si llegaran hasta acá me conformo, ya es mucho. Pero digamos que esto se puede escribir lo más reducido posible, ¿sí? A 1/2, ¿sí? Multiplicado por ¿quién? Por la cosecante, no de x porque el ángulo es 2x, la cosecante de 2x. Porque la cosecante es 1 sobre seno de x, ¿sí? La cosecante de x. La de 2x es 1 sobre seno de 2x. Conclusión, ahí llegamos sí o sí a la respuesta final. Fíjense qué reducida es la respuesta y qué largo fue el proceso para llegar a esa respuesta. ¿Y para qué sirve reducirla? Porque si ustedes esta derivada en la facultad la tienen que aplicar, ¿sí? Algún ejercicio donde le pidan maximizar, minimizar o igualar la derivada a algún número, igualar la derivada esta, ¿sí? A un número es mucho más difícil que igualar esto a un número, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá está reducido, o esto en última instancia, si llegaran hasta acá, sería por lo menos fácil igualarlo a un número. Entonces, esa es la importancia de poder reducir, ¿sí? Una derivada. Y yo le quise dar este ejemplo que es difícil, ¿sí? En la práctica no van a tener ejercicio tan difícil, pero este ejercicio se los quise mostrar para que observen cómo es aplicar derivadas a distintos ejercicios, donde en este caso el ejercicio es bastante complejo y la expresión final es bien sencilla. Entonces, este trabajo algebraico es muy importante, más allá de saber derivar, ¿sí? Por eso ahora les voy a mandar un trabajo práctico en Classroom y les voy a pedir, como siempre, que a medida que hagan alguno, por favor me consulten y me lo manden por WhatsApp. ¿Por qué? Porque la idea es que si tienen algún error no se le impregne y que puedan ir consultándome y ver si realmente pueden trabajar con los ejercicios. Va a haber ejercicios más fáciles que este, pero quiero por favor que lo hagan despacio, tienen tiempo, pero que presten mucha atención a tratar dentro de lo posible de no solo aplicar bien el concepto de derivada, sino intentar empezar a aplicar todo esto de factor común, darse cuenta si hay una diferencia de cuadrados, es decir, tratar de aplicar eso. Y en última instancia, yo los ayudaré a través de WhatsApp cuando me vayan mostrando el ejercicio y se traben en alguna parte. La idea es trabajar juntos, así que los espero que me consulten, ¿sí? Más allá de la entrega, espero eso, muchas consultas, que aparezcan las dudas y las dudas surgen de hacer los ejercicios.